Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Esta mañana, lindo telegrama, un ansioso colibrí me decía que las aves, insectos y ranas anuncian el fin. Sueltapájaros era el tema que escuchamos por los Zucará, y de ahí fuimos a este colibrí que nos anuncia la llegada de la columna de Andrea Suárez Córica. Así es. Porque pájaros y arboledas están siempre juntos. No, yo me estaba riendo de otra cosa, Lila. Nadie se enteró. Andrea, es cierto, ¿no? Hola Lila, hola Lean. Sí, acá me tienen cual pajarillo. Vengo saltando y volando por los doseles, por el dosel de los árboles, por la canopia, por la parte verde preciosa. Bien, porque hoy andamos muy risueños acá en este espacio. Saben ustedes, por suerte, que acá hay un clima de cordialidad, de sonrisas. Tan necesario, sí, tan necesario. Bueno, y siguiendo con eso, voy a traer a un autor que conocí el año pasado a través de una conferencia virtual. Es un francés que tiene 86 años y se llama Francis Allais, que tiene un libro precioso, de portada rosa, que hace remera que hace juego con la remera de Futura, rosa con rosa. Una de editorial GG o Gigi, excelente editorial. Y bueno, ¿por qué traje este libro, Lila? ¿Por qué? Porque este Francis Amoroso, que lo conocí a través de la conferencia virtual, ¿se acuerdan que estuve el año pasado en Bahía Blanca, en el Congreso, quinto Congreso de Arbolado Público, donde me dieron esa distinción, en mi trabajo, La Vereda como un aula a cielo abierto, ¿se acuerda? Una experiencia pedagógica comunitaria, me vine muy feliz por eso. Bueno, conozco a Francis Allais, que da una conferencia maravillosa, y él tiene este libro, La vida de los árboles. Este hombre, además de ser científico, botánico, biólogo botánico, amante de la vida vegetal en su expresión arbórea, sobre todo, es además artista, es dibujante, y van a poder ver, si consultan este libro, los hermosos dibujitos, preciosos dibujitos, que él va a hacer de lo que va a llamarse la arquitectura de los árboles, que va a ser uno de los temas que él va a aportar al estudio de los árboles en la década del 80. Pero quiero contar porque él en 1975, a él le interesan los bosques tropicales, los bosques exuberantes de hojas enormes que atraviesan toda esa franja tropical del planeta, y lo tuvimos acá en América, en Sudamérica, en la Guyana Francesa, en 1975. ¿Qué quería hacer él? Viajar por el dosel, por la canopia, por la parte verde de los árboles para estudiar
a los árboles, la vegetación que convive con ellos y la flora, la fauna. Y no pudo, fracasó, porque ¿cómo lo hizo? Con un globo aerostático. Es para enamorarse de este hombre. Yo estoy La enamorada. verdad que sí. Pero logra esta hazaña, eso lo hace con un piloto, bueno, y no se llega a hacer, pero recién en 1986 lo logra. Y hace como una construcción, como una balsa, muy liviana, que parece que colocó, no hay muchas fotos sobre esto, que coloca, pero están estos dibujos, coloca sobre los árboles. Bueno, eso es una de las cosas que quería contar, pero en su libro va a desarrollar algunas cuestiones que voy a pasar a contar, para seguir pensando en esta primera columna del año 2024. Hoy nos dimos cuenta y lo conversamos acá, que es la primera. Exacto, mi primera columna, Bien. para hacer como un empujón inaugural para empezar a pensar las ciudades de los árboles. No es que me fui a Europa y me fui a un científico extranjero porque acá no tengamos bibliografía y estudios, sino porque esa combinación de ciencia y arte a mí me suena a Proyecto Arboria. Entonces, en este cruce de disciplinas, en esta curiosidad saltimbanqui que va de una disciplina a la otra, porque como siempre decimos en el proyecto, la realidad convive toda junta, pero la ciencia y algunas ideas han ido separando esta realidad. Y el proyecto Arboria intenta ir juntando estas miradas. Por eso estoy enamorada de Francis Allais. Entonces, bueno, él, por ejemplo, nos va a contar en el libro que en la actualidad, el libro es del 2011, creo, pero bueno, más o menos, en la actualidad hay unas 70.000 especies de árboles en el mundo. 70.000. Pensemos la ciudad de La Plata, que a veces encontramos datos, 100 especies, 120, 70.000. También va a decir que es la especie vegetal más grande, o sea, de mayor volumen, árboles que alcanzan los 120 metros de alto. Pensemos en la ciudad de La Plata o en los árboles urbanos que no crecen en su hábitat natural y que alcanzan 15 metros, 20 metros. Estamos hablando en su hábitat natural, por ejemplo, secuoyas en Estados Unidos de 120 metros. Y con respecto a la edad también se han encontrado árboles de 3.000 años, que siempre reforzamos esta idea de la dimensión temporal, ¿no? Cuando decimos un leñador o cuando decimos un podador en el ámbito urbano, en 2 horas termina con 4 décadas de vida y conocimiento y desarrollo inteligente de los árboles, sobre todo un desarrollo adaptativo, ¿no? Bueno, eso más o menos. Pero ahora también quería contarles qué es esto de la arquitectura de los árboles, qué es lo que él va a desarrollar. Él dice que a través del dibujo, él, movido por el deseo de dibujar, para conocer cómo viven y cómo se desarrollan los árboles. Por eso va a dibujar. Por eso él aporta sus propias representaciones con unos dibujos hermosos. Y él va a observar cómo crecen las ramas, cómo crecen las flores, si en la punta, si en los costados, o sea, apical o lateral, en las ramas, la ubicación. Bueno, una serie de parámetros que combinados van a dar 22 modelos de arquitectura de árboles. Ahora ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Porque el árbol no crece aleatoriamente, cada especie tiene su patrón genético de crecimiento. Y ahora sí vamos a anclar en la ciudad de La Plata.
Cuando el municipio, el año pasado, y también en gestiones anteriores, realiza esa poda a mansalva, indiscriminada, que destruye al árbol, es esto lo que destruye, la arquitectura, la organización que tiene cada especie. Y al árbol, esos cortes indebidos, excesivos, como dijimos tantas veces el año pasado, cuando la rama excede los 5 o 10 centímetros de diámetro, ya el árbol se le complica esto de compartimentalizar, que no es cicatrizar. Y esto bien lo dice Francis Allais. Nos cuesta pensar como árbol, pero no como gato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque somos animales. Para pensar en términos vegetales necesitamos una revolución intelectual. ¿Qué es lo que a mí me enseña el proyecto Arbórea? A pensar todo de nuevo. ¿Sí? La ciudad, la convivencia interespecie, este concepto maravilloso de Donna Haraway, el respeto por la diversidad, el respeto por esas existencias vegetales, salir del centro, ¿no? Del centro, del humano, del ser humano como centralidad y dueño de esas otras existencias. Una mirada biocéntrica, ¿no? Exacto, ¿No? antropocéntrica, tremenda, que el daño que hace. Entonces, bueno, Francis lo que nos ofrece es eso, para pensar al árbol tenemos que hacer una revolución intelectual. También nos va a decir, podemos imaginar al planeta con plantas y sin animales. No cambia mucho la cosa, nos dice Francis. ¿Y animales sin plantas? Una semana de vida tenemos. No, 4 días. ¿No? Y después nos va a decir, todos los árboles parecen complicados si no tenemos la llave, la clave, la llave de los árboles. Yo les voy a dar la llave. Una vida, tiene 86 años, una vida estudiando cómo crece un árbol. Entonces, lo que quería era vincular justamente, él por qué va a la Guyana francesa, porque es parte de lo que se conoce como los bosques primarios, que son los bosques intocados por el ser humano, es decir, básicamente no explotados, ¿no? No hay carreteras, no hay caminos, no hay embalses, no hay minería, no hay petróleo, no hay nada. Están ahí vírgenes. ¿Y qué pasa con nuestra querida ciudad? Yo quería hacer un paralelo o trasladar esta idea que me interesó, ¿no? Porque estamos lejos de las Guyanas, pero estamos cerca de lo poco que queda en nuestro país de los bosques vírgenes o primarios, y en todo el mundo, en verdad, el porcentaje ya no sé cuánto quedará, ¿no? En Europa y otros continentes que no hayan sido abusados. A mí me gusta esa palabra, ¿no? Porque uno piensa en los pueblos originarios, ¿no? Cuando llegan los españoles, ya hacía más o menos unos 10.000 años que ya estaba habitado nuestro territorio por los pueblos originarios, pero hacían uso o abuso de la naturaleza. ¿Extraían para comer y hacer sus viviendas? Convivían, rotaban. Exacto, o convivían, y era un uso racional. Tal cual. Entonces, lo traigo más todavía al presente, además de dejar esta pregunta, ¿cuánto de bosques primarios quedan en nuestro país
fuera de la explotación y de la codicia y de la ambición, y trasladarlo a La Plata en esto que yo doy en llamar el bosque urbano primario, algo que se me ocurrió leyendo a Francis. ¿Y saben qué sería? Miren qué simpleza. Podemos encontrar el bosque urbano primario, o sea, intacto. O sea, cuando vamos caminando por las veredas, ¿podemos encontrar a los árboles intocados? No. ¿O vamos viendo las huellas del deterioro por las continuas intervenciones a través de las décadas y de las diferentes gestiones? A ver, lo digo yo que trabajo 24 horas para este proyecto Arbórea y que me resulta casi imposible encontrar un árbol que no haya sido mutilado en la ciudad. Y de ahí es que hago esta traslación, ¿no? ¿Y por qué no encontramos el bosque urbano intacto primario? Porque uno podría decir, muy bien, hacen interferencia con los cables, ya sabemos, con los servicios públicos, tapan un semáforo. Pero se corta racionalmente una rama a través de la técnica de la poda para despejar y solucionar ese problema que tiene que ver justamente con el medio urbano, la infraestructura verde conviviendo con una infraestructura gris, puro cemento. Bueno, eso es lo urbano. Bien, no encontramos. Y ahí viene otra vez entonces la palabra extractivismo. Porque sí, claro, hay que decirlo, la poda en la ciudad, la poda urbana, irracional, es un negocio y constituye al extractivismo urbano. Se benefician unos pocos en destruir el árbol para sacar ganancia. Y esa es una de las ideas que quería traer, inspirada en este hermoso libro, La vida de los árboles. Esa misma mirada la podríamos llevar a la destrucción del patrimonio arquitectónico urbano. Absolutamente. Para beneficio de unos pocos edificios, casas antiguas que fueron, o no tan antiguas, que fueron directamente, desaparecieron en procura del negocio inmobiliario, ¿no? Exactamente. La mirada extractivista es llevada a todos los planos de la vida social, lo encontraremos porque es un tipo de cosmovisión directamente. Exactamente. Es un tipo de cosmovisión prácticamente. Sí, es esta cosmovisión de, a mí me gusta decir, de exprimir, Claro, exprimir, sí, ¿no? De claro. exprimir al planeta, a las ciudades, que tiene que ver con exprimir finalmente nuestro habitar la ciudad. No nos queda, siguiendo con la metáfora de exprimir, ¿no? No nos queda ese jugo dulce, digamos, de la vida en la ciudad, con otros en la vereda. No podemos caminar, porque los negocios le enmarcan al árbol con los bancos de madera. Ahora hay un local muy conocido, en 6 y 54, que realizó un local gastronómico tradicional de La Plata en 5 y 54, que hizo peceras alrededor de los árboles para constituir un hábitat ameno para el comensal, no para el transeúnte ni para el árbol. Y podríamos hablar de épocas, ¿no? En lo que ha sido la historia urbanística de La Plata, en periodos donde fue poco a poco profundizándose esta mirada extractivista, como decís vos, que es evidentemente la evolución en el uso, en la concepción del urbanismo.
porque leyendo un libro que dentro de un ratito va a estar en tus manos, Andrea, sobre la historia de la arborización de la ciudad de La Plata, justamente plantea cómo, mira, en 1857 ya se había, 57, mucho antes de la fundación, se había plantado un bosque de robles, que después fue absolutamente quitado en pro de la edificación, ¿no? Exacto. Pero además, los primeros lotes de la ciudad estaban diseñados con una medida de 15 por 40 para que cada casa tuviera una extensión de la arboleda, de esto que vos llamaste hoy canopia, para que cada casa tuviera sus árboles que pudieran expandirse, extendiendo esta mirada de los primeros urbanistas de que la ciudad era una ciudad de árboles. Y un centro de manzana también. Los centros de manzana. Y un centro de manzana. Si pudiéramos ver... Alguno de todos ellos aún subsiste en el cuadrado fundacional. Y con eso, esa intención. Y eso era también, claro, la intención de generar un espacio verde hacia adentro de la habitacionalidad de las personas. Bien, y agrego los jardines. Claro, bueno. Los jardines de adelante de las casas, con malbones. Pero era como que la ciudad estaba pensada originariamente por sus fundadores como una totalidad donde la arboleda se expandiera por todos los espacios. Hay un concepto de lo que es el bien común que ha cambiado y directamente un borramiento de las gestiones de gobierno. Y muchos cementos sobre la tierra que ha pasado. Sí. También. Pero no, yo me pregunto es dónde, sino que no hay un bien común, un pensamiento sobre un bien común en esto que estás contando de ese extractivismo. Bueno, y en intereses comerciales. Y en ese bien común, recordar que el espacio de los árboles es el espacio público y que el espacio público nos está siendo enajenado, tanto a los árboles como a los seres humanos, Lila. Se nos fue el tiempo. Pero tanta reflexión. Nos has hecho vibrar. ¿A vos te parece, Andrea? ¿Qué? Nos has hecho vibrar. Hora semejante charla. Bueno, hemos vibrado junto a Francis Ale la vida de los árboles. Hermosa. Y nos has abierto muchas puertas respecto a cómo seguir con esto de pensar la ciudad de La Plata, e invitamos a nuestros oyentes a pensar la propia, ¿no? Que ha ido pasando a lo largo de la historia de su ciudad, de su pueblo, de su paraje, con respecto a cómo el hombre ha intervenido en ese devenir de la naturaleza, y nos ha dejado una palabra que nos ha quedado acá como resonando, la canopia. Canopia. Nos vamos con la canopia. Nos vamos. Hasta la semana que viene, Lila. Para dar lugar a los compañeros que vienen con la programación, y nos vamos y nos volvemos a encontrar con muchas cosas para pensar que nos llevamos hoy. Aquí en De Pueblos y Caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos